Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Fútbol Reverde, temporada especial por cuarentena. Cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. En nuestro segundo programa, hablaremos de la situación actual por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, la situación del fútbol de sus jugadores y de sus jugadores ante esta emergencia y algunos otros temas de interés. Por favor, no se olviden de apoyarnos compartiendo el programa, dándonos un like, poniéndonos una manita arriba y participando de nuestro programa para que así el fútbol rebelde llegue a más lugares. Antes de comenzar, quisiéramos saludar a las y los camaradas de La Pelota Rebelde, de Grada Roja, de Red Radiofónica Futbolera, de Hinchadas Antifascistas del Ecuador, Radio Partisana, Sociedad Deportivo Quito Antifascista, Barcelona Antifascista, Arroja la Bomba, Garra Blanca Antifascista, Ferro Antifascista, América de Cali Antifascista, Atlético Nacional Antifascista, a los y las trabajadoras de la salud, a las brigadas comunitarias, al comerciante informal, ese que está ahí en la calle, vulnerable y en desatención, a los y las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, a las mujeres que como siempre sostienen todas las luchas, a todos y todos que están ahí sacándose el aire, sudando la gota a gota en la lucha, les extendemos nuestro más cordial saludo. Quisiéramos comenzar el programa de hoy haciendo una pequeña mención sobre la situación ocurrida el día miércoles 1 de abril, en la que Carlos Tevez, el famoso jugador de Boca, el conocido sujeto del Apache Tevez, muy querido por nuestro compañero aquí de la mesa de fútbol rebelde, Andrés Román, considerado su ídolo, creo, en el que mencionaba lo siguiente: los jugadores podemos vivir 6 meses, 1 año sin cobrar, no está en desesperación, viviendo con pibes día a día. Esto hace alusión al encierro que vive actualmente y que también comparte el país de Argentina, que ha optado por también poner en cuarentena a toda su población, y obviamente se ha cerrado y se ha cancelado la Superliga de Fútbol Argentino. Entonces, ante esto, Tevez dijo que no hay ningún problema, que en realidad los jugadores no tienen bastante dinero o pueden pasar 6 meses, 1 año sin cobrar. Ante esto, el jueves 2 de abril, Luis del Pupi Salmerón le respondió y le dijo que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos. A la hora de hablar y ponernos la bandera del pueblo, somos todos genios. Creo que lo que le comenta a Luis del Pupi Salmerón es muy acertado, porque parece que Tevez vive en una burbuja o está adaptado a la realidad o su situación económica tan cómoda le hizo olvidarse, acordarse de dónde vino, cuáles son sus raíces, de dónde salió él, porque la situación de los jugadores que están en ascenso, como dice Luis del Pupi Salmerón, no es la misma situación que un jugador que está en la Superliga del fútbol argentino, no tienen la misma cantidad de sueldo. Obviamente, si nos ponemos a pensar sobre eso aquí en nuestro país, la situación es bastante grave. No podemos pensar que un jugador de la Liga, del MLE o del Barcelona gana lo mismo que un jugador de la Serie B, de la segunda categoría, donde está jugando el equipo de nuestro hostmaster, el señor Mateo Javier Paz. El Sociedad Deportivo Quito no creemos que los jugadores ganen lo mismo, y la situación es igual. Un jugador tal vez como estrella, como el Quito Díaz de Barcelona, tiene asegurado su contrato durante todo año, así no cueste, en cambio, así no juegue. En cambio, para un jugador de la Serie B, o peor aún de la segunda categoría, de las barriales, un adulto joven de unos 21 años que está recién buscando salir a jugar fútbol, buscando hacer una carrera, la situación se le va a poner mucho más difícil, porque en esta priorización de recursos obviamente no se va
a buscar generar talentos ni nada por el estilo, sino que más bien se van a excluir las oportunidades, y estos jóvenes que buscan en el fútbol una oportunidad para hacer una carrera de vida, para salir adelante, para salir de su situación de vulnerabilidad, se va a ver mucho más complicada. Y ni se diga aún de las mujeres jugadoras de fútbol, que sí, es que los hombres jugadores de fútbol van a sufrir de este recorte económico, de esta crisis por la que atravesamos. Las jugadoras de fútbol que pensaban hacer carrera de fútbol, pues obviamente se verán mucho más afectadas por el recorte de presupuesto que habrá hacia el fútbol femenino. En realidad es una situación bastante grave, porque conocemos aquí, por ejemplo, en el Chota, en la región del Chota, aquí en la provincia de Imbabura, donde es una cuna de un montón de jugadores. Muchos de ellos salen de situaciones de vulnerabilidad bastante grandes, entonces que ellos, ¿qué es lo que hacen? Apenas están jugando en equipos de segunda categoría, que juegan cada domingo y reciben una remuneración bastante básica y muy inferior a un sueldo básico, pero con una para de esos campeonatos se ven muy afectados, debido a que ellos en muchos casos son los principales, los que tienen la actividad económica de su hogar. Entonces esto tiene unas repercusiones bastante grandes. En realidad vemos que el fútbol tiene varias aristas que tienen bastantes puntos que nos hace pensar en realidad. Así, sí, si bien el fútbol por un lado es el fútbol de los millonarios, del fútbol del Cristiano Ronaldo, de las superestrellas, también es el fútbol de estos pequeños jugadores y jugadoras que están ahí tratando de hacer el fútbol una carrera y que se van a ver muy afectados por esta situación. Cerca del penal y careteando el boleto, el chofer me dijo pasar y se sentó. Antes de terminar mi intervención, quisiera hacerles de acuerdo que el día de hoy, hace 21 años, más bien el día de ayer, martes 7 de abril, hace 21 años, se jugaba el derbi de Liverpool por la Premier League. La prensa llevaba varias semanas acusando a los jugadores de Liverpool, y especialmente a un jugador en particular, que después, yo sí me acuerdo, Robbie Fowler, de consumir cocaína. Y con tantos los hinchas del Everton lo provocaron, haciendo alusión de su consumo problemático. Al final terminó ganando el Liverpool por 3-2, con los 2 goles de Fowler, quien celebró haciendo alusión como que aspiraba una línea de la cancha. Me parece peculiar esta historia para comentar hoy, también para tener un poco de anécdotas de aquí en Fútbol Rebelde. Sin más, pues con mi intervención me despido, esperando que todos y todas estén bien, que podamos salir adelante de esta situación. No nos olvidemos de las personas que están en situación de vulnerabilidad, son ellos que necesitan nuestra mano. Un saludo fraterno para todos, chao. Otra vez. ¡Damas gratis! Muy buenas noches a toda la gente que está conectada en América Latina y en Ecuador con la radio La Voz de Migrante y su programa Fútbol Rebelde. Hoy en este segundo programa de esta temporada especial que estamos aquí en la cuarentena, sobrepasando un poquito, sobrellevando esta pandemia, pero esta falta de política pública que han tenido los países en América Latina, ¿no? Una falta de solidaridad desde los estados hacia la gente, ¿no? La gente es la que más sufre, la gente trabajadora, las personas que están en situación de calle, las personas que están en situaciones de una vulnerabilidad que es enorme, ¿no? Cárceles, refugios psiquiátricos, etcétera, ¿no? Y en este caso, bueno, un poquito siquiera la radio llega a ser como esa forma de un poquito aliviantar, ¿no? Estas formas de estos encierros, ¿no? Que se vuelven impredecibles en este capitalismo, que es un capitalismo muy tardío, ¿no? Un capitalismo muy atroz, un capitalismo muy insensible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la solidaridad entre toda la gente un poquito va a ir que la gente va a ir uniéndose, ¿no? Para poder salir y sobresalir entre todos, ¿no? Y sí, el tema que es un poquito conflictivo que hablaba José antes sobre la desigualdad que existe en el fútbol, ¿no? Y ante estas medidas en que la asociación, en el caso del Ecuador, la Asociación de Futbolistas del Ecuador, ¿no? En donde sacó un tema muy importante, reducir esta idea de los sueldos, ¿no? En que ellos decían que no se van a bajar los sueldos porque es un derecho de los trabajadores, ¿no? Y sí, pero cuando
vemos que en el fútbol el escenario, ¿no? En la mayoría de países, no por decir en casi todo el mundo, moviliza millones de aficionados, ¿no? Y el fútbol dispone de recursos económicos que son hartos, bastantes, que son abrumadores en algunos casos, ¿no? Y que la cuestión mediática es una cuestión muy notable, ¿no? El fútbol por eso se le ha denominado el rey del deporte, porque moviliza bastante dinero, ¿no? Y claro, y en ese sentido, en donde ya el fútbol se vuelve como una empresa, pierde esa categoría de fútbol popular y se vuelve una empresa en donde ya el jugador ya tiene un precio, por decir de esa manera, ya los sueldos se vuelven muy exorbitantes, ¿no? Aquí en el Ecuador podemos ver que jugadores cobran entre 50.000 a 60.000 dólares, ¿no? La otra vez salía en el comercio sobre dos jugadores, ¿no? Uno del Barcelona, uno de la Liga de Quito, para saber quién cobra más, entre 50.000 a 60.000 dólares, ¿no? Y claro, y la gente se indigna porque en esos sueldos exorbitantes no se quieren bajar los sueldos, ¿no? Pero, y claro, y fueron muy criticados, fueron muy cuestionados, y después la Asociación de Futbolistas del Ecuador hicieron como llegar a un acuerdo con los equipos para que se enmarquen dentro de la legislación, ¿no? Y sea los sueldos de una voluntad de parte y partes. Pero el problema es otro, ¿no? ¿Qué sucede con los jugadores que no tienen, o que juegan, o que entrenan en condiciones precarias? En el Ecuador, en el caso ecuatoriano, podemos ver que la segunda categoría, la Serie B, son condiciones totalmente precarias para los futbolistas, equipos que se declaran en bancarrota y no les cancelan los sueldos a los jugadores que ganan menos del básico. Recordemos el caso, por ejemplo, el Deportivo Quito, que si bien jugaba la legislación en el campeonato anterior, que no era parte de ABNA, no le daba para que haga contratos, pero en partidos en donde metía más de 3.000, 4.000 personas, les pagaban como 40, 50 dólares por partido a los jugadores, ¿no? El caso, por ejemplo, de los jugadores venezolanos, tenían que vender empanadas para poder sobrevivir. Y esa es la situación muy dura, es la situación muy compleja de lo que está sucediendo, ¿no? La condición de precariedad. ¿Y qué pasa con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Porque lastimosamente la Serie B o la segunda categoría no tiene esta idea de mediatización del fútbol. Y las empresas no van generando recursos económicos y no valoran lo que va sucediendo con este campeonato, ¿no? Tienes razón. Muchas veces no solamente lo que decía José, no son jugadores jóvenes, también jugadores que han fracasado en el fútbol profesional y de una u otra forma, como no tuvieron otra forma de subsistir, no tuvieron educación, porque aparte de eso, muchos de ellos vienen de barrios pobres o de ciudades que son muy conflictivas, y que ven en el fútbol esa manera de poder sobresalir, pero fracasan de una u otra forma por A o B situación. Se intenta sobrevivir en el fútbol de la Serie B o la segunda categoría, ¿no? En este caso es súper complicado ver jugadores que están acabando su actividad deportiva y es lo único que les va quedando, ¿no? O sea, jugadores que tienen 35, 36 años y se siguen aferrando a sueldos que son muy, muy bajos en la segunda categoría. Llegamos los pibes todos, queremos las manos de todos arriba. Entonces,
claro, ¿no? La federación no mira eso, ¿no? Y otra cosa que también ponía el José, el fútbol femenino, ¿no? ¿Qué está pasando con el fútbol femenino? En donde, primero, no tienen canchas para entrenar. Las mujeres no tienen canchas para entrenar. Y el caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer se vuelve, comienza a tener una maternidad, ¿no? ¿Qué sucede? No se ha discutido eso dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y claro, ¿no? La idea de la masculinización en el deporte es como algo bien complejo, ¿no? Entonces, este tema yo creo que es importante no solamente debatirlo a nivel de federación, yo creo que es un tema que hay que debatir a nivel nacional, ¿no? Lo que está sucediendo con el fútbol. El fútbol es donde se ve como es una sociedad, ¿no? Por un lado, la primera categoría, en donde sí está mediatizado, en donde sí se transmiten los partidos, pero por el otro lado están también las personas que están en condición de vulnerabilidad, y aquí están los jugadores de la Serie B, en unos casos, y en otros casos la segunda categoría, ¿no? Equipos que no tienen recursos para subsistir, pero comienzan a generar campeonatos de lámpagos y donde los jugadores no tienen contratos. Entonces vamos viendo toda esa cuestión, ¿no? Y bueno, y para terminar con mi participación, también creo que es importante ir debatiendo. El día de ayer, 7 de abril, creo que es una cuestión muy histórica en el país, ¿no? Que Rafael Correa fue también sentenciado a 8 años de cárcel. Y eso significa, y eso da abre, ¿no?, la ventana para lo que está sucediendo en Ecuador y en América Latina, ¿no? Estos gobiernos que se llamaban progresistas, que básicamente lo que hicieron fue generar mucha desigualdad social. Lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia del coronavirus y el encierro de esta idea, esta falta, ¿no?, de políticas públicas, políticas sociales hacia la población, ¿no? En el barrio me hacen causa, porque baten que no soy. Yo creo que en América Latina no solamente nosotros debemos considerar como la democracia electoral como la única salida, sino yo creo que la solidaridad y la unión de los pueblos, ¿no? En este caso, sí, bien, ya la justicia ha hecho su papel, pero yo creo que el papel está en nosotros, ¿no? Unirnos en un solo grito, en una sola batalla, ¿no? Yo creo que las calles es la solución. Y la conciencia, ¿no? El trabajar en la conciencia de las personas, ¿no? No porque llegan a un edil nosotros tenemos que festejar. Yo creo que el único festejo es cuando el poder popular sea parte del pueblo, ¿no? Eso nomás, un saludo a toda la gente, a toda la afición y a toda la gente combativa que está ahí, ¿no? Día a día en las calles, día a día consecuentemente enfrentando a estos gobiernos opresores neoliberales. Buenas noches con todos. Andrés Román, hincha de Aucas al habla. Miembro de La Pelota No Se Mancha, quienes también mando un saludo. Un saludo para toda esa gente de hinchadas antifascistas, para la gente de Colombia que nos escucha en Pelota Rebelde, para Grada Roja, para Red Radiofónica Futbolera, y sumándome también a toda la gente que mencionó el José al inicio del programa, que nos escuchan, a quienes siguen el fútbol rebelde cada miércoles, y más aún en estos tiempos de cuarentena, que la radio se vuelve también un acompañante para este tiempo de cuarentena, y qué mejor si es que podemos canalizar por medio de la radio algunos temas que no se tratan y que nos pueden dar como quizás un respiro a todo lo que vive el país con el tema de la emergencia sanitaria, y asimismo posicionar en el debate algunos temas bastante importantes. Bueno, sobre el tema de los salarios, sobre el tema de la reducción, creo que ya se ha dicho mucho. Tanto el José como el Espoli han dicho bastante. No me queda más que decir, bueno, si bien Tevez es personalmente uno de mis ídolos en el fútbol,
pues yo también me sumo a la oposición a sus declaraciones, por cual no me parece, porque claro, la diferencia es abismal entre un futbolista que jugó en Italia, en Inglaterra, y que en Argentina mismo está ganando un sueldo exorbitante, a futbolistas de la segunda que ganan el básico, ganan por partido jugado. Entonces, como digo, si bien Tevez es parte de mis ídolos futbolísticos, pero no comparto en lo absoluto lo dicho. Bien, avanzando, quisiera posicionar un tema que también me parece bastante importante y que surge en base a unas declaraciones que hizo el gran patriarca de nuestro fútbol, el doctor Luis Alfonso Chango, del presidente del Muchugruna, aquel otro día, cuando le consultaron qué pasaría con la Liga Pro después de la cuarentena, si sería fácil retomar el modelo del campeonato, que evidentemente es bastante complejo, porque en primera instancia no sabemos cuándo esto se acabará, si podremos retomar las actividades normales, si podemos asistir a la cancha o a las gradas de manera normal. ¡Qué loco! Ahí te va a decir la gilada. Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Entonces sí tocaría, o sea, posicionó un tema bastante interesante, el posicionar un debate que tiene que ver con la normalidad o la realización de la Liga Pro, que yo dudo mucho que se lo haga. Quizás un campeonato corto, porque tengamos en cuenta que muchos de los clubes tendrán que poner tendrá que haber una pretemporada incluso a ponerse físico, porque no es lo mismo entrenarse en casa que ya entrenarse a nivel competitivo. Entonces tendrán que posicionarse en una pretemporada, la gente de la Liga Pro tendrá que ver si es que hay un mecanismo adecuado para permitir que la competencia fluya, porque nos quedamos en 5 fechas, es decir, el campeonato está enterito. Y recordar que hay que definir los cupos para torneos internacionales, y en general también tiene que jugarse las eliminatorias, también se tiene que jugar el invento de la federación en la Copa Ecuador. Entonces tienen que canalizar bien, y es un debate que si bien no tomaría tiempo ahorita por la cuarentena, sino cuando ya esto vuelva a la normalidad, pero sin embargo sí es necesario posicionar. Y todo el baile quedó descontrolado. Salven todos. ¿A qué hacía referencia el doctor Chango? Bueno, dentro de sus declaraciones explosivas, como siempre el doctor Chango nos acostumbra, él mencionó que sería bueno que el campeonato quede ahí, o sea, que se dé por concluida la Liga Pro, y que las ubicaciones para torneos y para campeones queden de acuerdo a lo que refleja en la tabla, cómo quedó la tabla. Siendo así, el técnico universitario sería el campeón, mi equipo Aucas sería el descendido. Entonces no tiene mucha lógica esto, o sea, como digo, si bien toca analizar qué mecanismos o cómo se permitirá jugar, y en general lo que viene, que tiene que ver con el pago de sueldos. Esta es la cumbia de los trapos. El mundo fútbol está tan atravesado y hay bastantes aristas que hay que pensar en un montón de gente, la gente que vive cuidando los estadios y que vive de eso, los comerciantes minoristas que van a la cancha y que tienen su medio de subsistencia por medio de lo que venden en los partidos, inclusive nosotros, o sea, los hinchas quienes estamos asistiendo o asistimos a los partidos y de alguna u otra manera colaboramos de esa manera con el club. O sea, es todo un entramado bastante amplio que analizar. O sea, no es un tema de decir a la ligera, sí, que se suspende el campeonato y que se adecue de acuerdo a la posición que está en la tabla como quedó. O sea, inclusive podría tomarse el ejemplo de Inglaterra, que van a terminar la Premier League con partidos sin público, para mitigar el efecto de esta pandemia. Entonces sí había que analizar, o sea, evidentemente el doctor Chango
siempre nos brinda estas declaraciones polémicas que centran en el debate y que siempre ponen a debatir a las personas, pero no sería lo adecuado, porque hay que ver cómo se sitúa, cómo queda nuestro fútbol. Y si se puede seguir jugando el fútbol como tal, porque recordar que la Liga Pro adoptó un modelo bastante capitalista, bastante comercial, que está mediado por la transmisión de Gol TV, por los auspicios, por cuestiones mucho más de marketing. Este es el grupo Yerba Brava. Que es lo que refleja el fútbol moderno, el cual como fútbol rebelde nosotros estamos en contra. Entonces habría que ver qué van a decir o qué van a decidir o cómo van a sostener. Recordar que la Liga Pro, cuando ya la pandemia estaba a punto de llegar al país o a punto de ya empezar los contagios masivos, la Liga Pro insistió en jugar los partidos a como de lugar. Y ya debido a la presión de autoridades, incluso a la presión de los mismos clubes, decidió suspender la quinta fecha. O sea, la quinta fecha no se jugó en la totalidad. A lo mucho se jugaron 2 partidos, que fue precisamente el del Muchurruna con el Delfín, si no estoy mal, y el de la Liga Puerto Viejo con Técnico Universitario, y después decidieron suspender por precaución. Entonces tiene que ver. Y será un problema o un debate que nos entrará más adelante cuando medios intente volver a la normalidad, pero que sí queríamos poner al aire porque sí nos parece desafortunado las declaraciones del doctor Chango, que ha sido el único dirigente que se ha pronunciado en estos días, ¿no? Porque el resto, si bien ha sido por temas comerciales, inclusive Esteban Paz dijo que les va a bajar los sueldos a los jugadores de liga, pero no se ha puesto a profundidad el tema de analizar qué va a pasar con el fútbol. Entonces sí queríamos tocar este tema. Bueno, mi compañero Julito Troya, la voz de oro de Fútbol Rebelde, ya nos va a dar o a complejizar un poco más de este tema más adelante sobre lo que estoy hablando. Me toma la posta. Pero sí quería posicionar esto porque sí hay que pensar en qué va a pasar con el fútbol ecuatoriano como tal. Y creemos, ¿no?, que podría ser una brillosa oportunidad, una brillante oportunidad, mejor dicho, para demostrar que la lógica de fútbol moderno que nos trajo la Liga Pro no sirve para nada y que esta pandemia nos sirvió para replantear muchas cosas al momento del manejo del fútbol profesional en el país. Eso nomás, compas, les doy la posta a Julito. Yo quiero vivir, que no me falten actividad, nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten actividad, nunca dejar de tomar. Amigas, amigos, seguidores de la radio de La Voz del Migrante y de este su programa Fútbol Rebelde. Julio Troya les extiende un caluroso saludo a todos quienes nos acompañan tanto en Ecuador, así como en Argentina, Chile, Colombia y demás naciones hermanas a través de esta transmisión en línea. Esperando que todavía se encuentren sanos y sobre todo cuerdos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nuevamente, quiero retomar brevemente los temas que han topado mis colegas, inicialmente acerca de la presencia femenina como actores actuales del fútbol. Como se ha mencionado, si de por sí el fútbol femenino no cuenta con la palestra que se merece, esta coyuntura particular tampoco ayuda mucho. Sin embargo, es importante hacer un pequeño esfuerzo y encontrar todo lo que se pueda para mantener vigente un proceso que viene en alza. Por ejemplo, destacar que el Club Ñañas, de aquí de Pichincha, realiza entrenamientos en línea, de la misma manera como los equipos masculinos de la Serie A, porque son estructuras iguales, mas no pueden realizar los mismos aportes a la causa en contra del COVID, como por ejemplo Barcelona o Liga de Quito, en Ecuador. Me refiero a las donaciones de alimentos e insumos para combatir el virus que han venido haciendo en estos días. Estás diciéndome
Todos han puesto de su parte de una u otra manera. Y tal vez hasta ciertos gestos como el que acabo de mencionar pueden ser discutibles, tomando en cuenta el tema de ingresos económicos que han conversado mis amigos rebeldes. Mi punto aquí es que se ha fortalecido el concepto de comunidad, aunque sea un poco deteriorado dadas las condiciones en las que se desarrolla el momento. Soy de la resaca, tú de los boliches de la capital. Sin embargo, hay ciertos actores, ya hablando del fútbol ecuatoriano y sus aristas, como los comentaristas de la cadena internacional Gol TV, los cuales a través de sus redes sociales no han hecho más que crear discordia, sin aportar ni un granito de arena al proceso que vivimos. Dejan de lado su profesión, y lo que aquello implica, vendidos al mejor postor, que en este caso es la Liga Pro, y no logran generar ninguna crítica a las malas acciones y decisiones que hemos venido comentando y denunciando en Fútbol Rebelde en esta temporada especial de cuarentena. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen. Recordemos la importancia de los medios de comunicación masiva, así como sus caras visibles para la generación de conocimiento, contenido y opiniones en la sociedad. Mucha gente los toma como roles a seguir. Es así que como denunciamos casos como el de Kyle Walker, jugador del Manchester City, que según los medios ingleses realizó una fiesta que incluía a 2 prostitutas mientras estamos en cuarentena, y razón por la cual se enfrenta a una sanción por parte de su equipo. También denunciamos la falta de vocación y de profesionalismo de estos, entre comillas, periodistas deportivos. Sobre todo porque tienen que darse cuenta que tienen influencia en la población. Hay que generar buenas cosas. Así es como me quieres, que a mi amigo te lo mover. Así es. Recordemos lo que esta pandemia nos está enseñando. Es que las cosas no van a ser iguales una vez que podamos retornar a las calles. Y hago énfasis en estas últimas palabras, porque tenemos que volver a salir a las calles. Haciendo referencia a las declaraciones del doctor Chango, si bien sería difícil retomar el proceso del campeonato, al campeonato mismo no podemos dejar que la pesadez de la coyuntura nos nuble la razón. Esta es una oportunidad de crecimiento, de nuevas alternativas, de fortalecimiento de capacidades, de que el técnico universitario sí sea campeón, pero bajo sus propios méritos, con un campeonato completo que destelle equidad en ingresos y menos despilfarro en falsos contratos, que únicamente elevan la inflación de sueldos y que destruyen a los equipos, como es el caso de nuestro querido Deportivo Quito. No sé, respecto a la Serie A se me viene a la cabeza la idea de jugar una sola rueda, una sola vuelta, y ahí ya definir a los campeones y a los clasificados a copas internacionales. Tal vez no sea lo más idóneo, pero hay que adaptarnos. Sería óptimo jugar la Copa Ecuador a una sola vuelta, ya que no se puede cancelar. Otra vez. También sería un buen momento para darles tiempo a los jugadores alternos de los planteles, dada la premura del tiempo. Porque recordemos, existen equipos que todavía se encuentran jugando copas internacionales. Yo en lo particular no pensé que Barcelona iba a durar tanto, pero aquí estamos todavía. Claro, todo esto es en el caso de que podamos retomar los campeonatos. Como lo habíamos hablado en el programa pasado, la prioridad es la salud de la población y no se puede permitir que intereses económicos se sobrepongan al bienestar de la gente. Y sí, también me refiero a nuestra ministra de Gobierno. Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto paso. Pero tampoco olvidemos, como decía Andrés, a quienes cuentan con la dinámica del fútbol como su generación de subsistencia diaria. En ese sentido, y ya para culminar, únicamente quiero comentarles de un concepto muy interesante como alternativa a la post-pandemia, que es la renta básica. Es un estipendio temporal a los más necesitados y que representa la verdadera redistribución de la riqueza, tan necesaria luego de este capitalismo salvaje y agresivo. Riqueza por tomar aspirina. Les invito a revisar ciertos textos actuales que se están generando y aunque ya veremos cómo se los hacemos llegar, necesarios para generar el debate para redundar también, necesario para estas decisiones políticas.
Un abrazo de gol para todos y un agradecimiento también a quienes se encuentran en la primera línea de salud, de agricultura en nuestros países. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Rodríguez y quería comentar un poco sobre lo que va a pasar con el fútbol ecuatoriano después del tema sanitario que estamos viviendo todos en el país y bueno, a nivel mundial, ¿no? Yo creo que aquí en el Ecuador va a estar un poco complicado que volvamos a tener la misma afluencia, primero de hinchas que vayan a los estadios. Seguramente va a quedar una psicosis social donde estar cerca de otras personas se va a convertir en un problema, ¿no? Sobre todo por el hecho en que puedes contagiarte tú, tu familia, y usualmente tenemos en los graderíos a familias, niños, a adultos mayores que han venido a lo largo de su vida acudiendo a los diferentes estadios, a los diferentes lugares donde se presentan los partidos, ¿no? Y también tenemos que tomar otro punto que es bastante importante, que la gente que vive, la gente que sobrevive en realidad del fútbol. Estamos hablando de la señora que vende afuera banderines, el señor que afuera vende las gorras con las insignias de cada uno de los equipos. Es un poco complicado y nos lleva a pensar cómo esas personas en este momento están sobreviviendo. Si su único ingreso eran todos los fines de semana vender afuera de los estadios. También tenemos las personas de adentro, las personas que te venden las bebidas, las personas que te venden la comida. Todas estas personas, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo es su subsistir en estos tiempos? Y sobre todo el momento en que pase, ¿qué va a pasar con esta gente, con estas familias? Que de todas maneras, así pase, como dije en un principio, la gente no va a ir. ¿A quién van a vender? ¿Cuál va a ser su negocio? ¿Cómo va a ser su situación? Es un tema bastante complicado. Y también les invito a todos a reformularnos. Si los sueldos que presentamos dentro del Ecuador, hablo directamente de los jugadores, representan la realidad de lo que vivimos. Yo creo que todo lo contrario. En realidad representan todo lo contrario a la sociedad. Porque son sueldos bastante exorbitantes, dejando en tela de que no debería ser tanto así, tan abultados. Deberíamos reconsiderar todo esto para ver si en realidad volvemos a tener el fútbol que estábamos acostumbrados y sobre todo que volvamos a disfrutar de un deporte que tanto nos apasiona aquí en el país, aquí en el mundo, perdón. Un gusto poder compartirles con ustedes un poco de mi opinión. Estoy a las órdenes. Hoy es un día especial porque el monito a la villa llegó. 2 años guardado estuvo y al fin la yuta hoy lo largó. Salió corriendo a ver a su madre que entre risas y llanto lo recibió. También los vagos contentos estaban y esta noche el baile se armó. Por fin hoy lo soltaste, chuta, compadre. Hola a todos, hola a todas, nuestros seguidores, nuestros fans. Aquí estamos con el segundo programa de especial de cuarentena de Fútbol Rebelde. Un saludo a todos los compañeros y a las compañeras que hacen parte de Fútbol Rebelde.
y como les decía a todos los que nos siguen, ya saben, ponle like a la página, háblale a tus panas de Fútbol Rebelde, sintonízanos porque vamos a estar cada semana con un programa especial comentando un poco lo que tiene que ver con el fútbol en Ecuador y a nivel mundial, y sobre todo lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria que estamos viviendo todos y todas. Y a propósito de crisis sanitaria, en la ciudad de Quito están haciendo varios proyectos de solidaridad, proyectos que se organizan en modo horizontal. A pesar de las dificultades, se están organizando a través de plataformas como Zoom, donde se hacen reuniones para poder organizar la logística de lo que es la ayuda a personas que están en estado de necesidad. Uno de estos proyectos son las Brigadas de Solidaridad Quito, uno de los tantos proyectos de la ciudad de Quito. ¿Cómo puedes aportar a Brigadas de Solidaridad Quito? Lunes, martes, miércoles y jueves de 11 a 12 de la mañana pueden entregar sus donaciones en la Casu Villa, en Ustorgio Salgado, N19 y Armero, sector Miraflores. Cuando lleguen, toquen el timbre y es mejor que nos escriban antes de venir para mandarles todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, en cambio, si quieres ayudarnos y hacernos algún depósito, puedes colaborar a la cuenta del Banco de Pichincha, cuenta de ahorros 5345-650100 a nombre de Daniel Galeas, cédula 1717486615. Las Brigadas de Solidaridad es un proyecto autoorganizado, autónomo, solidario, que está tejiendo redes en varios barrios de la ciudad de Quito, en varias zonas de la ciudad de Quito. La idea es que iniciativas como esta se repliquen, cada uno puede organizarse en su barrio, puede organizar cualquier tipo de iniciativas para sostener a sus vecinos, para sostener la gente pobre de sus barrios. Solo el pueblo salva al pueblo, entonces es muy importante eso. Crea tu brigada, apoya a las brigadas que existen ya y difunde solidaridad. Bueno, ya mis compañeros ya hablaron de un poco de lo que tiene que ver con las novedades futbolísticas de la semana. Yo, como decidimos con los otros compañeros, voy a tomarme unos minutos para reflexionar sobre lo que está pasando en Guayaquil, ¿no? Guayaquil, ciudad futbolera, ciudad del astillero, donde nació el clásico del astillero, donde están dos de los equipos más importantes del país, MLA y Barcelona. Ciudad modelo, como nos las pintaban hasta hace un mes atrás. Ciudad que modelo del Ecuador, modelo latinoamericano, que deja ver el hecho de que más que un modelo de imitar, es un modelo que no hay que replicar en ningún lado. ¿Y esto por qué? Porque Guayaquil sigue siendo la ciudad más desigual del Ecuador. Guayaquil sigue siendo una ciudad donde a través del garrote, de algún adoquín o de algún barrio pobre pintado o de algún bar a la orilla del río, con estas cosas se trataron de ocultar las desigualdades y los niveles de pobreza extremos que vive sobre todo las zonas periféricas y los barrios pobres de nuestra amada ciudad de Guayaquil. Pero hay una historia que nos cuenta que Guayaquil siempre ha sido una ciudad caracterizada por el sufrimiento, por la sangre, por eventos históricos en el cual la gente ha muerto, ha sido asesinada. No es la primera vez que se ven escenas como la que estamos viendo ahora. Obviamente nosotros que somos más jóvenes no recordamos momentos como los que estamos viendo ahora, pero creo que es importante recordar un poco la historia de Guayaquil. Y voy a leer algunas palabras, a resumir unas palabras de Ramiro Aulestia Páez,
que compartió en Facebook días atrás, exactamente 5 días atrás, y un resumen de la historia de sufrimiento, de muerte que ha vivido la ciudad de Guayaquil. Él dice: no es la primera vez que las calles de Guayaquil quedan colmadas de cadáveres. En 1842 la fiebre amarilla azotó la ciudad, dejando un saldo aproximado de 7.000 fallecidos. Vicente Rocafuerte, gobernador de la ciudad, en una carta dirigida al presidente Juan José Flores, aseguraba que no había casa que no tenga algún motivo de tristeza y llanto. La violencia de la peste afectó por igual a las viviendas humildes y a las grandes mansiones de los prohombres guayaquileños, los mismos que en la muerte se vieron obligados a compartir la misma carreta que los llevaría hasta una fosa común. Un caso distinto es el del 15 de noviembre de 1922, fecha en la que se registra el episodio de mayor violencia política de la historia del país. La convocatoria a la primera huelga nacional provocó la ira de las élites guayaquileñas contra el movimiento obrero, al punto de que el gobierno fantocho de José Luis Tamayo ordenara reprimir la manifestación a cualquier precio. Se calcula que más de 1.000 obreros y obreras fueron asesinados a lo largo de esa jornada, y sus cuerpos fueron abandonados en las calles, arrojados al río con el vientre abierto o enterrados en fosas comunes. Con esa caminata no precisas bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. En 1959, otro año referencial para la masificación de la muerte en la ciudad, el suicidio de un conscripto debido a los maltratos de sus superiores provocó un levantamiento popular, al que el gobierno de Camilo Ponce, fundador del Partido Social Cristiano, no dudó en reprimir a sangre y fuego. Según el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco, en el transcurso del 2 al 3 de junio de 1959, las calles de la ciudad se cubrieron por los cuerpos de al menos 500 personas. Ponce diría posteriormente que no se trató sino de un poco de ampones, marihuaneros y prostitutas. Llegamos al 2020. Guayaquil reporta la mayor cantidad de casos de COVID-19 a nivel latinoamericano. Sus ciudadanos mueren en las calles o en las puertas de hospitales colapsados. Quiero que quedan los jetes, quiero que quedan los jetes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se equivocan quienes hacen gala de su regionalismo al declararse ejemplos de civilización. Se equivoca también quienes tienen la desfachatez de culpar a los guayaquileños. Las élites porteñas, aglutinadas en su mayoría en el Partido Social Cristiano, han sostenido un gobierno que prefirió pagar los bonos de la deuda externa a destinar recursos para la emergencia sanitaria. A un gobierno que redujo el financiamiento del sector salud a una quinta parte en 2 años de gestión. A un gobierno que jamás tomó decisiones para precautelar la salud de la población. Desde el registro del primer caso de COVID-19, que fue el 14 de febrero, a Guayaquil lo dejaron solo. Guayaquil experimenta una vez más una masacre histórica, y no creo que exista una ciudad en este país cuyas calles hayan visto agonizar a tantos millares de ecuatorianos. La pandemia desenmascara una vez más el modelo de ciudad y la seña definitoria de la moral de sus élites, el desprecio por la vida. Quien no haya aprendido con esto el valor de lo público, inútil explicárselo ahora. Esto es un poco la historia que nos compartió nuestro amigo. Muy importante entender el rol de Guayaquil en la historia, el desprecio de las élites de Guayaquil, y no solo hacia los pobres de esta grande ciudad. Duele Guayaquil, duele ver que personas, que enteras familias tengan que esperar 3, 4, 5, 6 días para poder enterrar a sus muertos. Duele ver que hay funcionarios del Ministerio de Salud que piden dinero para buscar a los muertos que están uno encima de otro, al aire libre, descomponiéndose. Duele ver que hay personas que no encuentran los cuerpos de sus seres queridos para poderle dar una digna sepultura. Duele ver que Cintia Viteri
continúa a hablar como una simple ciudadana, sin ocuparse de la situación terrible que estamos viviendo. Duele ver el regionalismo de otras ciudades, de ciudadanos que ignorantes piensan ser mejores que los guayaquileños. Duele ver que como siempre como pueblo culpamos al pueblo en vez de culpar a las élites de este país. Que si por un lado no nos quejamos porque se prefiere pagar la deuda externa o porque se prefiere perdonar millones de dólares a las grandes empresas o se prefiere comprar armamento contra el pueblo para armar a los policías, a los militares, en vez de invertir en salud pública. Y nosotros le damos la culpa al vendedor que sale a arriesgar su salud para dar de comer a sus hijos, porque la solución es o morirse de hambre o arriesgarse para poder llevar el pan a la mesa de su familia. Duele saber que no se puede ya decir nada porque si no el gobierno, si te quejas como dicen ellos, que no es una queja, no es un lamento, es odio, es rabia, es impotencia, es decirle al gobierno que estamos hartos de ellos, que los odiamos y decirles sí, maldita sea, 1000 veces maldita sea, porque nos están matando. Y eso que tiene que estar claro, no es el coronavirus que nos está matando, es el gobierno, es el Estado, son las políticas de recorte a la salud, es la reducción del presupuesto para que nuestros médicos, nuestros enfermeros, el personal, todo el personal de salud, los camilleros, los que manejan las ambulancias, los que limpian los hospitales puedan trabajar dignamente. Les decimos héroes, pero no somos capaces de defender sus derechos, mientras el Estado los amenaza por decir la verdad, por pedir una mascarilla. ¿Qué dijo el viceministro de Salud? Dijo que quieren trabajar como astronautas, burlándose. Aquí se juega la vida y la muerte, mientras hay personas que están arriesgando su vida para salvar nuestras vidas. Y estoy hablando de los médicos. Se los deja trabajar sin darles todo el material de bioseguridad necesario. Nos duele Guayaquil y nos duele Ecuador por todo lo que nos están haciendo. Pero una cosa tiene que quedar clara, ¿ok? Y es que cuando todo esto se acabará, cuando todo esto terminará, nos veremos en las calles. Porque si algo tenemos que aprender de esta tragedia, es que tenemos que cambiar paradigma, tenemos que cambiar modo de pensar, tenemos que poner en discusión el modelo de vida que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para las generaciones que vendrán. Hemos visto que la salud no tiene que ser una mercancía y que un futbolista no puede ganar más que un doctor, que un asambleísta no puede ganar más que un enfermero, que existen personas, que existen trabajos inútiles que en momentos de crisis no sirven para nada. Y existen trabajos, en cambio, que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Y lamentablemente vienen vistos como trabajos de serie B, de serie C, de serie D. Entonces el mundo nuevo que vamos a construir se construirá a través de la rabia, a través del odio que se transforma en conciencia. Y no es venganza, porque aquí no estamos hablando, nosotros no pensamos como piensa el Estado. Aquí se habla de justicia. Se habla de no permitir nunca más que una cosa como esta suceda, estar preparados para que la vida y la dignidad de las personas esté sobre encima de cualquier interés económico, político. Que nadie se muera de hambre, que en situaciones como esta todos nos podamos quedar en la casa sin pensar a que nos van a botar de la casa porque no tenemos para pagar el arriendo, que nos van a cortar la luz, que nos van a botar del trabajo. Vivir con tranquilidad, con dignidad. Ese es el mundo que queremos. Un mundo sin políticos corruptos. Un mundo sin el Partido Social Cristiano.
Nos duele Guayaquil, nos duele Ecuador, pero sabemos muy bien que de esta situación saldremos súper fuertes. Y así como el fútbol cambiará, como decían los compañeros, como decíamos en el programa anterior, así como el fútbol moderno no volverá a ser el mismo, así mismo nuestras sociedades cambiarán. Y ahora todo este dolor, toda esta sangre, todo este llanto, todo este sufrimiento, toda esta impotencia se transformará en posibilidad de poder cambiar las cosas. Ese es nuestro rol, todos los que lograremos salir de esta situación. Vamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque al primero que se haga la ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. Por justicia por los muertos, no solo los de ahora, también los que se murieron, los que los mataron en el paro. Por todos ellos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Hola, un saludo a toda esa gente rebelde que nos acompaña el día de hoy. Nos hemos juntado nuevamente con los colegas de Fútbol Rebelde para traerles un segundo programa en esta cuarentena. El día de hoy intentaremos reflexionar un poco sobre la situación actual del país, en específico de la ciudad de Guayaquil, que ha sido la más afectada con esta crisis sanitaria. Pero lo que nos deja ver esta crisis sanitaria es justamente el olvido del Estado y cómo prevalece esta lucha de clases y el conflicto de intereses por parte de las élites y de la burguesía en contra de los derechos de los trabajadores y en general de todos nosotros, ¿no? Entonces, respecto a esta reflexión, me parece importante, primero que nada, aclarar que el quedarse en casa es un privilegio de clase y así como el Estado lo repite incansablemente, nosotros también tenemos que repetir y hacer una contrafuerza que deje ver que justamente no es posible para todos quedarse en casa. Y a la final es también importante analizar un poco la realidad concreta de Guayaquil, ¿no? Y esto solo se puede entender si es que se toma en cuenta factores muy importantes como el subempleo, la desigualdad social tan marcada que existe en esta ciudad, ¿no? Entonces, es importante considerar que no para todos es posible quedarse en casa y en muchos casos el quedarse en casa significa una realidad muy compleja, ¿no? Entonces también debemos ser conscientes de que existen muy elevados índices de violencia intrafamiliar, violencia de género en los sectores menos favorecidos, ¿no? Y más olvidados por el Estado. Entonces hay un índice altísimo de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, justamente en estas zonas periféricas donde el Estado no da garantías ni tampoco hace nada porque sea mejor la calidad de vida de estas personas. Entonces, justamente cuando se presenta esta crisis sanitaria, la cual fue traída justamente por la burguesía o las élites, ya que fue un virus que fue exportado, que vino desde Europa y a la final lo que está causando es la muerte de mucha gente de clases populares que no tienen acceso a la salud que deberían. Entonces nosotros sí criticamos totalmente la postura del Estado respecto a esta situación, ya que prefirieron pagar los bonos de la deuda externa a disponer de estos fondos para solventar de alguna manera esta crisis, ¿no? Y por otro lado es importante también el pensar que lo que hace el Estado justamente no está vinculado en solventar esta situación ni tampoco mejorar la calidad de vida de la gente que está en peores condiciones, sino por el contrario, lo que se ve es una campaña política disfrazada de una ayuda solidaria. Entonces es importante, hacer énfasis en lo que decía Marcelo anteriormente, ¿no? De que justamente este Partido Social Cristiano que aglutina a la mayor parte de la burguesía guayaquileña es quien
quien debería haber asumido o tomado algún tipo de responsabilidad o de posta para tratar de ayudar a la gente o darse la mano unos a otros, pero lo que hemos visto es justamente lo que se ha venido repitiendo durante muchos años, ¿no? Y es el hecho de que primen los intereses económicos de las grandes corporaciones o los intereses políticos del Estado por sobre el bienestar de la sociedad. No toca reja como vos. Entonces, de esta forma me parece muy importante, o sea, el pensar y el dar lugar a lo que planteaba Marcelo en el inicio de su audio, que es justamente organizarse y buscar alternativas para solventar esta crisis, porque si esperamos a que el Estado nos arregle la vida, eso no va a pasar. Entonces es importante que se repliquen estas ideas de brigadas solidarias, de ayudar a la gente que tal vez tengamos cerca y de algún modo podamos darles la mano. Es importante, o sea, ser conscientes de cómo es la realidad para cada uno, ¿no? Mira cómo estamos riendo por este ritmo nuevo, los ricos vamos valiendo para toda. Me parece importante también, ¿no? O sea, hacer una comparación respecto a cómo culpabilizan al partido que sucedió entre Barcelona e Independiente del Valle como uno de los factores más incidentes en que se incremente el número de contagiados. Pero como mencionamos en el programa anterior, esto se dio justamente en favor de los intereses económicos de quienes manejan la Liga Pro, y a la final lo que se hizo fue exponer a mucha gente en favor de intereses económicos de quienes en realidad son los culpables de que esta situación sea así, ¿no? Entonces yo sí veo mayor culpa en los rumores que existen, ¿no? De que hubo esta fiesta y este matrimonio en San Borondón en el cual asistió Cintia Viteri y la señora que fue el primer caso de coronavirus en Ecuador, y a pesar de eso no se tomó ninguna medida pertinente ni preventiva al momento en que debió ser, sino más bien esto se dio a conocer ya cuando se les fue de las manos del tema, y es una realidad muy triste, ¿no? Y hacemos un llamado a todos quienes nos escuchan el día de hoy a organizarnos luego de que pase esto y salir a las calles y protestar justamente por mejores condiciones de vida, por justamente que se les dé o se les reconozca de manera justa el trabajo que hacen los médicos o las personas que trabajan en la salud en comparación de lo que gana un futbolista o de lo que han hecho ellos por poner el hombro para ayudar a la gente a solventar esta crisis, ¿no? Entonces llamamos a organizarnos, a estar atentos, a estar en pie de lucha y siempre solidarios con el resto, ¿no? Y buscar la manera de ayudarnos unos a otros, porque el Estado no lo va a hacer y no podemos seguir esperando que venga desde allá el cambio. Entonces, nada más para compartirles esas ideas. Enviamos también un saludo muy grande a los colegas de Argentina de la radio La Conquista por el Pan, y nada, pues pueden igual escucharnos en la retransmisión que hacen ellos. Será a las 9 de la noche en Argentina, 11 de la noche en Ecuador, el día domingo. Entonces nada más de eso, compas, que tengan un buen día y estamos en contacto. Saludos. La gilada, porque la gilada no tiene los huevos que tiene sentada. Dale, 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 mira guachi, dale, 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 mira guachi, dale, 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 mira guachi, dale, 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 mira guachi. Muchas gracias, Pancho, José, Andrés, Jules, al Compact también que nos envió un audio y participó del programa el día de hoy, al Marcelo, al Espoli, que también nos acompañaron el día de hoy. Este programa en vivo y en directo emitiéndose hoy miércoles 8 de abril
del 2020, nuestro segundo programa desde el aislamiento, desde el confinamiento, como mencionaban los compañeros. Agradecer de nuevo, corrigiendo a mi compañero Pancho que dijo mal, al revés, dijo las horas. Estaremos siendo retransmitidos a partir de esta semana a través de la plataforma web www.laconquistadelpan.com.ar, en la radio online de carácter libertario, antiautoritario, autogestivo y autónomo, La Conquista del Pan. Gracias a los compas y a las compas de allá que hacen posible que lleguemos los días domingo a las 23 horas, hora de Argentina, Pancho, y a las 9 sería en hora ecuatoriana, hora de Ecuador, Colombia. Así que los que no nos pudieron escuchar los miércoles, no se lo pueden perder los días domingo a las 23 horas en hora de Argentina y a las 21 horas a las 9 de la noche en hora Ecuador, Colombia. Reiteramos otra vez nuestro agradecimiento a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y estaremos al pendiente, estaremos conversando la próxima semana. Gracias a todos y todas. Esto ha sido todo por hoy en Fútbol Rebelde Ecuador. Hablamos. Chao. Antes de irnos, un saludito final para los panas y las panas de la Roma Fútbol Popular y Consciente Rebelde desde Colombia, también para los y las compas de Grada Roja, así como de la red radiofónica futbolera, también para los panas y las panas de la Pelota Rebelde, allá también en el hermano territorio de Colombia. Saludos a todos y todas. Ahora sí, chao.